Shalom, y vamos a tocar el tema: aún los viejos necesitan calor y amor humano. En la parasha de Hayasara habíamos leído que volvió Abraham a tomar una mujer cuyo nombre era Ketura y dio a luz para él a Zimran, Yoshhan, Medan, Midian, Ishkak, Shuach. Yoshhan engendró a Sheba y Dedan, y los hijos de Dan fueron los Ashurim y Etushim y Lemuim. Ahora aquí tenemos algo que nos va a traer claro la idea que aún después del casamiento de Isaac con Rivka y la muerte de Sara, vemos que Abraham continuó a lo que es una vida llena de plenitud. Y nos dice la parashá de Hayasara al final que volvió Abraham a tomar una mujer cuyo nombre era Ketura y le dio a luz. Estos son los días de los años de la vida de Abraham, que vivió 175 años. Pereció y falleció con vejez buena y anciano y satisfecho de años, y se reunió con su pueblo. Y dice, y lo enterraron Isaac y Ismael su hijo en la cueva doble en el campo que había sido de Efrón, hijo de Zohar el Gití, que está frente a Mamre. Estos detalles de esta información nos da a lucir que en sí Abraham aparentemente tuvo una buena vida completa, una vida llena de vida y de vitalidad, y que murió a la edad de 175 años. Pero nos dicen los Midrash que de verdad la vida de Abraham fue cortado. Y si comparas lo que es la vida de Isaac, su hijo, él vivió 180 años y fue cortado 5 años menos de su hijo Isaac. A esto nos termina lo que es la parashá, y después tenemos lo que es la porción de la Haftará, la porción de los profetas que aplica en esta semana, en la cual es Hayasara, Haftará, Primero de Reyes, capítulo 1, el verso 1 de adelante. Y es una relación que está conectando lo que es la parashá de la semana, la porción de la semana, con la porción del profeta. Y es interesante porque es un lema a través de la porción de Hayasara, la idea de continuación, la idea de la vitalidad, la idea de aún cuando una persona está anciano y más avanzado en los días. Leemos en el primer de Reyes, el rey David era anciano. Hamelech David zeken ba bayamim beyekasuhu. Es decir, que era avanzado en los días y le cubrían con ropas, pero no se calentaba. Y en esto era anciano, estamos hablando, tenía 70 años. En comparación de Abraham, obviamente, era mucho más joven, con ropas. Las ropas conservaban la temperatura corporal de una persona, pero no le proporciona lo que es el calor que le falta por una divergencia orgánica. Muchos de los Mefarshim explican que cuando David percibió la visión del destructor, de lo que es el Malach, el ángel de la muerte, se aterrorizó y se le causó ser sensible al frío. De ahí en adelante no la conoció. Y vamos a ver algo muy importante acá, que dijeron sus siervos: buscarán para mi señor, mi Adoní, el rey, una joven, y permanecerá delante del rey y estará cerca de él y se acostará a tu lado, y tendrá calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa de todo el territorio de Israel, y hallaron a Abishag la Shunamit, y le trajeron al rey. Y dice, la joven era muy hermosa y estuvo cerca del rey y lo sirvió, pero el rey no la conoció. Y aquí vamos a entrar en lo que es el mensaje, porque vemos que el rey David tuvo 18 esposas, que era el máximo que un rey de Israel podía tener. Normalmente para un hombre normal, un judío que podía tener la capacidad, el máximo de un hombre normal, según el Rambam, era solamente tener 4 esposas, a lo máximo, no incluyendo las concubinas, y algunos dicen que solamente las concubinas era permitido solamente a los reyes.
Y aquí hallamos donde hallaron a esta muchacha, que nos dice el profeta o el libro de los reyes, que era una Nahara Yafa Meor, es una jovencita. Y además de ser una jovencita, era Yafa, era una mujer hermosa, la más hermosa de su pueblo, del pueblo de Israel. El rey era ya viejo de edad, había ascendido a la edad de 30 y reinó por 40. De aquí hallamos esta indicación citado por el rabino Kimshi en 2 Samuel 5:4. Cuando llegó a su edad, algunas personas cuando están jóvenes en años parecen más viejos. David, muy fortunado, su apariencia no parecía que tenía su edad. Sin embargo, mantuvo los 70 años de edad. Sin embargo, su condición física era extremadamente pobre por su edad. Es decir, a la edad de 70 se veía mucho más gastado. Parecía como uno de 90. Y esto, dicen, era por causa de las guerras que él peleaba y la maldad de sus hijos Absalom, Amnón y ahora Adonaya, que causó que fuera envejecidos sus vidas. Esto según el Tanán Divrei Eliyahu y Rabar. Literalmente las vejez caen sobre uno cuando hay muchos problemas y aflicción que viene aún de las partes de la familia. Dice que no fue calentado, es decir, su temperatura no estaba calentado, sino frío. En el Talmud, en el Sanhedrin, nos dice en el 90 que la retribución del Señor corresponde al aseo del hombre. Kol hamidatin shel hakev. Cuando David derribó ningún calor de su ropa, esto corresponde al acto que él buscó de justificar y explicar su castigo. Nuestros rabinos concluyen y dicen que la desgracia de la ropa fue últimamente de que fue él deprivado de placer por causa de que David rajó la camisa del vestuario del rey Saúl en 1 Samuel 24 verso 5. Consecuentemente eso no lo calentó a él, según el Talmud Berajot 62b. En el Midrash hallamos también otra interpretación por el rabino Shmuel Bar Nachmeni, que dice que la condición frígida fue como resultado del temor, del miedo de morir, como siendo que David vio el ángel de la muerte parándose en Jerusalén y la espada en su mano, la sangre de él se enfrió y tuvo temor de él y era incapaz de calentarse, y por lo tanto fue solamente algo que podía intervenir. Cuando uno se pone viejo, todo comienza a fallecer, todo se va debilitando y la muerte cada día más se asegura. Y aquí vemos esta relación que se puede decir que la sangre de uno se pone más frío, más cerca a la tumba. Y es aquí que veremos que hay una solución. Cuando uno se pone viejo, hay una solución donde la cual debemos de escuchar la prescripción, porque aún los viejos necesitan calor humano, amor humano, y sin esta uno puede morir mucho antes de tiempo. Y voy a contar esto porque es muy importante de entender que las escrituras nos da una solución a lo que es la soledad, la depresión para los ancianos, y es en sí el calor humano. La importancia de nosotros asegurar de dar calor humano a nuestros prójimos, a nuestros seres queridos, y asegurar que es importante de tener a alguien a nuestro lado que no necesariamente necesitamos para la parte física ya en esa edad, pero sí el calor, la cercanía, el cariño, el amor de un ser humano. Dice el verso 2 que estos siervos le dijeron a él, los que servían al rey, vamos a buscar para nuestro señor, al rey David, una muchacha joven, una virgen. ¿Por qué una muchacha joven? ¿Por qué una virgen? Primeramente porque una muchacha joven está lleno de fortaleza, de virtud, de vitalidad. Una virgen porque según los sabios nos dicen claramente, una virgen mantiene o retiene el calor de su cuerpo y más durante el tiempo de su vida. Más aún de una mujer que ha tenido ya relaciones íntimas con otros hombres o con su esposo. Ten en mente que David tuvo
según esto nos dice claramente, tuvo 18 esposas. No había una cuestión de si era potente o no. Él era muy potente, y como prueba de eso leemos en el Sanhedrin capítulo 22a que nos dice que Bathsheba en un día estuvo secándose su cuerpo 13 veces, indicación de que 13 veces tuvo relaciones íntimas con el rey David, y esto a una edad de 70 años. No había una cuestión de que si David, el rey, a la edad de 70 era impotente o no. Era un asunto de que las mujeres, las esposas, no le podían dar el calor necesario como rey que estaba frío. Y es por eso que hallaron una virgen doncella, es decir, una Naara Betulá ve al-Madah Lifnei Hamelech, para ir en la presencia del rey, y ella habría de ser para él un calentar lo que era su cuerpo y estar a su seno. Ahora, es interesante porque en las traducciones de inglés en español hace una diferencia. En español usa la expresión de estar en su seno. En inglés habla de estar en sus en lomos. Y será para ti como para calentar al Señor el rey. Rashi prefiere la palabra calentar en vez, como similarmente a lo que hallamos en el libro de Eclesiastés capítulo 10 verso 9. El Targum, sin embargo, rinde esto como cercanía, que debe ser constantemente cerca a él y por lo tanto disponible para él. El Rabbah prefiere tesorero, como bajo un pretexto de que ella habría de ser el que iba a estar encargado de la parte financiera de él, para poder tener acceso inmediato con el rey, para no levantar lo que es sospecha pública y atención pública de su papel con el rey. Sin embargo, el rabino Kimshim insiste que esto no es el caso, sino que ella fue una ayudante. La obligación de ella era ayudar al rey sobrevencer su condición frígida. Los comentarios todos tienen una generación que un poco perplejo y tratan de explicar y justificar esta necesidad del rey como algo, una propuesta inmodesta, porque aquí te parece algo utilitario, que están usando a esta chica joven que tiene calor con el fin de acostarse al lado del rey David con un sentido inmodesto. Esto es puede parecer como algo inmoral, pero de hecho no hay instante similar en todas las fuentes del Talmud que da permiso de conceder a uno estimularse a uno mismo como a David se le es permitido. Totalmente lo contrario se halla en el Sanhedrin 75a, con la excepción que cuando un paciente está su vida depende en ella, se permite sobre esto en vez de simplemente dejarlo a morir. Y aquí es donde vamos a entrar a algo bien curioso, porque cuando uno se envejece, la salud de uno también se empeora, y por lo tanto hay muchas cosas que está permitido como excepción de la regla. En la generación en la cual el propósito es simplemente de hablar, de compartir con el fin de satisfacer sus deseos, y así también el rey David pudo hablar con ella y tuvo lo que es una relación con Abigash, la Shunamit, de forma que podía él aceptar lo que es el calor humano. El oráculo de Enea, sin embargo, ofrece respectivamente una explicación. David se había olvidado, no se había olvidado de su asunto, de su relación ilícita con Bathsheba, y por lo tanto, con la misma intención, él buscó la joven, la belleza de esta niña, con el propósito de estimularse hasta el máximo de la tentación.
y en el momento apropiado resistir tal tentación y de esta forma evocar arrepentimiento por el incidente que había creado con Bathsheba y así tener un arrepentimiento completo. Y nos dice el verso 4 que la muchacha era muy bella. Literalmente el verso 4 dice Venahara Yafa Ad Meod. Era bellísima. Es interesante que a través de Abigash fue muy bella. Su belleza no era más que una fracción de la que era de Sara, que es lo que habíamos leído en la parashá de esta semana de Haya Sara. Abigail se describe como Yafa Od Meod, hasta pero no incluyendo Meod, donde la belleza de Sara se refiere a Yafahi Meod en Génesis 12:14, la cual incluye un grado superior. Sara era bellísima, y aún después de Abraham tener una mujer tan bella a su lado como Sara, que le dio hijo de promesa, hallamos en el pasaje que acabamos de leer que aún Abraham tomó después de Sara otra mujer. Es decir, la vida no termina después de que muere la pareja. La vida no termina después de un divorcio o de una muerte. El divorcio se considera como una muerte en la vida de un ser humano, si no continúa. Y es por eso que en el judaísmo nos enseña que tenemos que seguir viviendo la vida hasta que nos partimos de esta vida. Pero el rey no la conoció. Esto es un eufemismo de la intimidad. Es decir, que la muchacha sí lo estimuló, sí la muchacha se acercó a él y le dio su calor, estaba en su seno, que indica algo muy importante aquí. A la edad de David, a la edad de lo que es la vejez, la importancia del calor humano, del amor humano, del cariño, de la atención, llega a ser importantísimo en la vida de una persona ya anciana. En lo contrario, Rashi deja sin duda que David no era impotente, sino tenía la habilidad de retenerse sus deseos y cortarse, puede decir, el deseo de tener la intimidad, porque él prefirió que la muchacha se mantuviese virgen, y en tal grado hubiese sido más con su servicio de calentarlo que una muchacha no virgen. Al-Barbanel elabora este punto, y nuestros sabios ofrecen otra explicación en la cual, porque la Torah dice que no tendría muchas esposas, Deuteronomio 17:17, en la cual el rey David ya tenía 18 y él por lo tanto no quiso casarse con ella. Dice claramente el verso 5 que como resultado de toda esta angustia vemos que uno de sus hijos llegó a exaltarse y David nunca lo regañó. Y yo seré rey. Y su padre, dice el verso 6, nunca se enojó todos sus días diciendo que has hecho, porque has hecho tal. Esto nos lleva a una conclusión muy importante. Y son varias conclusiones. Cuando ya el rey estaba anciano, no quería entrar en enojo, ni lucha, ni pelea con su propio familiar. Una de las tendencias de los ancianos es pelearse con los seres queridos, con los que uno más ama, y en vez de hacer eso, David tuvo lo que es el conocimiento de entender, de tratar aún contra los hijos que querían de verdad hacerle daño, tratar de mantener paz con todo a su alrededor, porque sabía que la paz y la armonía en su tiempo más temprano habría de asegurar lo que es el amor y el calor humano de la familia. Además, muchas veces se necesita en los tiempos más ancianos alguien que se queda con el rey para proveer ese calor humano.
hallamos en este parashá, en esta haftará de esta semana, que realmente hay una solución para aquellos que son ancianos, y es el amor y el calor humano. Es por eso, amigos, si usted tiene algún ser querido anciano, mayor de edad, la importancia de dar el calor, sea con lo que es la comunicación, o sea de dar cariño, o sea de estar presente. Ese amor y ese cariño y esa atención trae solución de lo que es sanación hasta que pueden irse de este mundo. Y es por eso no abandonemos lo que es nuestros ancianos, nuestras ancianas, porque ellos son los que ha traído experiencia, nos ha traído en un mundo de calor y amor. Y ahora que están entrando lo que es a la etapa, que se van de este mundo antes de partir, merecen tener ese calor humano, ese amor humano de los que están más cercanos. Y si no hay esa posibilidad, lo menos que se le puede hacer es proveer un abigash, un shunamit, una persona que puede dar ese calor a ese anciano o anciana en su comunidad. Estos son ideas que nos surgen en la Torá, porque la Torá nos da palabras para que vivamos, no para que muramos, para que tengamos vida. Y como dice, y Abraham en sus días finales vivió 170 años, pereció y falleció Abraham con vejez buena, anciano y satisfecho de años. ¿Qué significa esto? Sabemos que sus años fueron cortados, porque lo vemos en comparación con de Isaac, pero fueron completos, satisfechos. Qué bueno poder llegar a los días finales de uno y poder decir: todo he apreciado, todo lo he agradecido a Dios, y comenzar a tener una forma diferente de pensar y agradecer el mundo. Somos muy agradecidos por todo lo que Dios nos ha dado y nos ha otorgado, todo lo que he pasado, lo que hemos pasado, todo. Aún Abraham entendió que Sara llegó hasta acá, tuvo que sepultarla, tuvo que enterrarla, pero al enterrar a Sara no terminó su vida ahí con Sara, sino entendió que la vida tenía que continuar y tomó a Keturá, y Keturá viene de la palabra un incienso, un olor fragante. Ella traía con sus obras un olor fragante, tenía un olor que daba gusto. Y aquí es lo que vemos, y Abraham con Keturá continuó su legado de ser fructífero y producir, y el momento de que ya no estaba Keturá en su lado. Y cuando falleció, dice, y habitó Isaac cerca de Beer-Lahai Roi, y ahí vemos Isaac y Ismael juntos sepultando a Abraham. Imagínense, estos dos hijos de Abraham, que por la historia los ismaelitas, los descendientes de Ismael, han matado a los descendientes de Isaac, y también han sido una lucha por historia. Y sin embargo acá, cuando tenemos que enterrar y demostrar nuestro último efecto de amor a nuestro padre Abraham, ambos se unen para dar santo sepelio a Abraham su padre. Abraham fue dichoso de ver dos hijos que fueron dos diferentes destinos unirse para enterrar a su padre y dar sus últimos pésames, sus últimos, se puede decir, adiós. Qué bonito entender y ver que Dios está en este momento demostrando a todo el mundo, a todo el universo, a todo el futuro, que de verdad el tiempo tan bello
que ambos los judíos, como también los ismaelitas, como también más adelante que vamos a ver los edomitas, poder unirse en frente de lo que es nuestro padre Abraham. Aunque el padre Abraham murió antes que vio lo que hizo Isaú. Pero eso va a ser para la próxima. Recuérdense que usted puede hacer algo para ayudar a los ancianos, mostrar un poquito de amor y cariño visitando a los ancianos, dándole ese calor humano. Y de esta forma cumple con un mitzvah de visitar a los ancianos. Shalom, shalom. Nos veremos la próxima semana en el lugar donde estamos dando clase en North Miami Beach, en las 84 Northeast Cuarto Place en North Miami Beach. Mi teléfono es 786-306-8211. Le deseo a cada uno de ustedes Shalom, Brajá, Haslajá, bendiciones, fortaleza, y que vayamos con una lección potente de que aún los ancianos, aún los viejitos, necesitamos lo que es el calor humano, el amor humano. Shalom, shalom.